Ser taxista en Lima es conocer una ciudad que nadie más ve. No hablo de los baches o el tráfico, sino de la energía que se queda pegada en el asfalto cuando la neblina baja y la humedad te cala los huesos. Eran las 2:45 de la madrugada, esa hora en la que la ciudad se siente vacía pero vigilada. Acababa de dejar a un pasajero en el Callao y, para evitar los semáforos de la Colonial, decidí entrar por la vía expresa línea amarilla. Ese túnel moderno que cruza por debajo del río Rímac siempre me ha generado una ansiedad inexplicable. Es como entrar en una garganta de concreto que te traga por completo, donde el eco de los neumáticos parece transformarse en lamentos distantes que rebotan contra las paredes frías, recordándote que estás navegando en un territorio que no le pertenece a los vivos, sino a los restos olvidados de una Lima virreinal que respira bajo el peso del cemento y el olvido de quienes caminan arriba. Apenas pasé el ingreso de la rampa, el silencio se volvió absoluto. Mi radio, que normalmente capta alguna emisora de cumbia o noticias, empezó a soltar una estática blanca, rítmica, casi como una respiración. De pronto, el tablero de mi auto se volvió loco. El sensor de proximidad del asiento trasero empezó a pitar con una insistencia desesperante, beep, beep, beep. La señal indicaba que alguien, con un peso considerable, se acababa de sentar justo detrás de mí. Miré por el retrovisor con el corazón en la garganta, pero el asiento estaba vacío. Sin embargo, el cinturón de seguridad se estiró solo y se abrochó con un clic metálico que resonó en toda la cabina, mientras una mancha de humedad oscura comenzaba a materializarse sobre el tapiz, liberando un vapor gélido que empañó instantáneamente los cristales, aislándome por completo de cualquier rastro del mundo exterior, como si el habitáculo de mi propio vehículo se hubiera convertido en una cámara funeraria sellada, donde el oxígeno empezaba a escasear peligrosamente. Traté de mantener la calma, pensando que era un fallo eléctrico por la humedad extrema de Lima. Pero al llegar al kilómetro 3, justo debajo del lecho del río Hablador, las paredes amarillas del túnel empezaron a sudar un agua negra y espesa. No era filtración común, el líquido olía a lodo viejo y a podrido. Noté que las luces LED del techo comenzaban a parpadear en secuencia, pero no de forma aleatoria. Se apagaban justo cuando mi auto pasaba debajo de ellas, dejándome siempre en una burbuja de oscuridad total que se cerraba detrás de mi maletera, como si el túnel mismo estuviera devorando el camino recorrido, impidiéndome cualquier intento de retroceder hacia la seguridad de las calles iluminadas que había dejado atrás hace apenas unos pocos minutos, mientras el asfalto bajo mis ruedas se sentía ahora blando, casi como si estuviera manejando sobre carne viva en lugar de piedra y brea. En el mundo de la construcción civil en el Perú, hay un secreto a voces que nadie se atreve a confirmar en televisión. Dicen que para que una obra de tal magnitud no sea reclamada por la fuerza de la naturaleza, se necesita un pago. Durante la gestión de esta vía, muchos hablan de los emparedados, personas sin hogar o vigilantes que desaparecieron misteriosamente durante el vaciado del concreto en las madrugadas. Se dice que sus cuerpos son el cimiento espiritual que sostiene los miles de toneladas de agua del Rímac que fluyen sobre nuestras cabezas. Yo estaba manejando a través de un mausoleo moderno, una estructura maldita donde la sangre se mezcló con el cemento para aplacar la furia de un río que nunca estuvo de acuerdo con ser encajonado bajo toneladas de asfalto y acero, convirtiendo cada columna de soporte en un tótem de sufrimiento silencioso que vibra con la corriente del río que clama por sus antiguos sacrificios. De pronto, el frío se volvió físico. Mis manos, pegadas al timón, empezaron a temblar. Fue entonces cuando escuché la voz. No venía de la radio, sino de la nuca, como si alguien estuviera pegado a mi oreja. Era la voz de un niño, pero con un tono metálico, como si hablara a través de una tubería. Tío, ¿por qué corres? Si aquí abajo el tiempo no pasa. Al mirar de reojo hacia el asiento del copiloto, vi que el tablero estaba cubierto de huellas de manos pequeñas, hechas de un barro grisáceo que parecía cemento fresco.
y sentí como un aliento pesado y húmedo me erizaba el vello del cuello, mientras el espejo retrovisor empezaba a mostrar el reflejo de una figura pequeña que no debería estar allí, una silueta cuya mandíbula se desencajaba de forma antinatural para emitir un borboteo que imitaba el fluir del agua filtrándose por las grietas del túnel. El pánico me hizo pisar el freno, pero el auto no respondió. Seguía avanzando a una velocidad constante de 60 kilómetros por hora, como si una fuerza externa estuviera remolcando el vehículo. Me armé de valor y miré fijamente el espejo retrovisor. Lo que vi no fue un fantasma tradicional. Era una figura pequeña, encorvada, con la piel del color de la ceniza y varillas de construcción oxidadas brotándole de la espalda. Sus ojos estaban sellados con concreto, pero de sus cuencas brotaba el agua negra del río. La criatura sonreía, mostrando una hilera de dientes que parecían piedras de río afiladas, y con cada segundo que pasaba, su presencia se volvía más sólida, llenando el habitáculo del taxi con un rugido sordo, similar al de una corriente subterránea arrastrando rocas y escombros, mientras sus dedos grises comenzaban a arañar el cuero de los asientos, dejando surcos que supuraban un líquido espeso y maloliente. Intenté buscar una salida, la rampa hacia Huánuco o la salida a Abancay, pero los letreros habían cambiado. Ya no indicaban distritos de Lima. En su lugar, los paneles verdes mostraban nombres de antiguos cementerios coloniales, Real Felipe, Catacumbas de San Francisco, Presbítero Maestro. El túnel parecía haberse estirado infinitamente. Por las ventanas, ya no veía paredes de concreto, sino rostros atrapados en el muro, miles de personas con la boca abierta en un grito silencioso, formando parte de la estructura misma de la vía expresa, mientras el GPS de mi celular marcaba una ruta que descendía infinitamente hacia el centro de la Tierra, lejos de cualquier mapa conocido por los ingenieros que diseñaron esta ruta mortal, donde la realidad se fracturaba para mostrarme el verdadero rostro de una ciudad construida sobre capas de historia muerta y sangrienta. La criatura del asiento de atrás estiró un dedo largo y frío hacia mi pecho. Sentí una presión inmensa, como si una viga de acero me estuviera aplastando los pulmones. «Falta uno para completar el tramo», susurró. En ese momento, recordé un amuleto que mi abuela me había dado, una pequeña cruz de madera de ruda que guardaba en la guantera. Con un esfuerzo sobrehumano, la alcancé y la apreté con fuerza mientras rezaba lo único que recordaba. El auto dio un sacudón violento, como si hubiera chocado contra una pared de agua, y los cristales de las ventanas estallaron hacia afuera, liberando una presión acumulada que hizo que mis oídos sangraran, mientras el grito de la criatura se fundía con el sonido ensordecedor de una tubería matriz reventando justo sobre mi techo, proyectando sombras de obreros esqueléticos que intentaban sujetar el vehículo para que no escapara de su abrazo eterno de cemento y sombras. De golpe, la luz blanca del sol de la mañana me cegó. Me encontraba detenido exactamente frente a las garitas de peaje de la salida de la línea amarilla, en dirección a Evitamiento. El cobrador me miraba con una cara de terror absoluto. Cuando bajé la mirada, vi que mi auto estaba cubierto, de arriba a abajo, por una capa gruesa de lodo negro y algas del Rímac, a pesar de que no había llovido en meses. El asiento trasero estaba empapado y el cinturón se mantenía abrochado, pero ya no había nadie allí. Solo quedaba un olor penetrante a cemento fresco y muerte, y el cobrador, con las manos temblando, se negó a recibir mi dinero. Simplemente me hizo una señal para que avanzara mientras se persignaba mirando mi asiento trasero vacío, donde todavía se podía distinguir la silueta de un cuerpo pequeño marcado por el barro que se negaba a secarse. Desde ese día, no he vuelto a trabajar de noche. Vendí el auto a la semana, porque no importa cuánto lo lavara, el olor a lodo siempre regresaba al encender el aire acondicionado. Si eres conductor en Lima o si simplemente tienes que cruzar el centro de madrugada, piénsalo 2 veces antes de entrar al túnel. El río Rímac tiene memoria, y los que están atrapados en sus cimientos siguen buscando a alguien que tome su lugar en la oscuridad.
Si sientes que tu asiento se pone pesado al pasar el kilómetro 3, no mires atrás. Solo sigue manejando y reza por ver la luz del peaje una vez más, porque la línea amarilla nunca deja de pedir tributos. Y tú podrías ser el siguiente material necesario para parchar las grietas de esa tumba eterna construida bajo el agua, atrapado para siempre en un ciclo de concreto y asfixia del que ningún mapa de Google te podrá rescatar jamás.